3 secretos para ser más atractiva y generar atracción natural. Hay mujeres que entran en una habitación y no necesitan levantar la voz para alterar el aire. No necesitan perfección para dejar una huella. No necesitan perseguir a nadie para ser recordadas. Entonces, ¿qué tienen ellas que tantas otras buscan desesperadamente sin encontrar? ¿Y por qué ese magnetismo parece nacer justo donde casi nadie se atreve a mirar? Si este tema resuena contigo, suscríbete ahora, porque lo que vas a descubrir puede cambiar la forma en que te miras, te sientes y atraes para siempre. Tal vez te enseñaron que atraer era gustar, agradar, encajar, ser fácil de amar, ser menos intensa, menos compleja, menos tú. Pero la atracción real no nace de la obediencia emocional. Nace de una presencia que no mendiga, de una mujer que ha tocado su verdad, incluso cuando esa verdad quema, incomoda y desordena todo lo que antes parecía seguro. Jung decía que lo que niegas te somete, y lo que miras de frente empieza a transformarse. Quizá por eso tantas historias de amor fracasan antes de comenzar, porque no nos enamoramos solo de una persona, sino también de la imagen que proyectamos sobre ella, del vacío que queremos llenar, del deseo reprimido que pide ser visto en silencio. Hoy no vamos a hablar de trucos vacíos ni de máscaras brillantes. Vamos a entrar en un territorio más profundo, más femenino, más peligroso y más verdadero, donde la atracción deja de ser actuación y se convierte en una frecuencia. Y cuando una mujer cambia su frecuencia, cambia lo que permite, lo que inspira y lo que despierta. La primera verdad incómoda suele llegar en silencio, como llega la lluvia antes de tocar la ventana. No eres menos atractiva por no parecerte a otras. Eres menos visible para ti misma cuando te acostumbras a vivir desde la comparación. Y una mujer que se compara demasiado termina apagando el brillo que solo existe cuando deja de pedir permiso para existir. Hay una escena que se repite. Una mujer frente al espejo corrigiendo su cabello, su postura, su sonrisa, su manera de hablar, como si el amor estuviera escondido en una versión editada de sí misma. Pero mientras intenta verse deseable, algo más profundo se rompe, porque en el fondo empieza a creer que su yo natural nunca será suficiente. Y ahí comienza la desconexión, no con el otro, sino contigo, porque cuando tu energía se organiza alrededor de gustar, tu centro se desplaza. Tu mirada se vuelve ansiosa, tu voz pierde peso, tu presencia pide aprobación. El cuerpo lo sabe, el alma lo sabe y el otro también lo percibe, aunque no sepa explicarlo con palabras. La atracción natural no empieza cuando él te nota. Empieza cuando tú dejas de abandonarte, cuando dejas de esconder tus gestos auténticos, tu sensibilidad, tu fuerza suave, tu misterio. Jung hablaba de la individuación como el camino hacia la totalidad, y no hay magnetismo más poderoso que una mujer que empieza a habitarse entera. Eso no significa dureza, ni frialdad, ni distancia fabricada. Significa coherencia. Significa que lo que sientes, lo que piensas y lo que expresas ya no están peleando entre sí. Hay algo profundamente seductor en una mujer alineada, porque su energía no se dispersa, no se arrastra, no se negocia a cada instante. Muchas creen que para atraer deben ser más complacientes, más disponibles, más fáciles de leer, pero lo fácil no siempre fascina. Lo que fascina es la profundidad, el matiz, la vida interior, no el juego artificial, sino esa sensación de que hay un universo detrás de sus ojos, un mundo propio, una verdad que no se entrega de inmediato. La sombra también participa en la atracción. Esa parte tuya que has querido esconder, tu intensidad, tu deseo, tu rabia, tu hambre de ser amada sin mendigar, todo eso sigue vivo. Y cuando lo reprimes, se filtra como inseguridad. Cuando lo integras, se transforma en presencia. La diferencia no está en sentir menos, sino en sostener más. Piensa en esas mujeres que parecen tranquilas y aún así imposibles de ignorar. No están actuando. No están seduciendo a toda costa, no están forzando nada, solo están ahí enteras. Y esa totalidad inquieta, porque revela algo que muchos anhelan y pocos alcanzan, la paz de no traicionarse para ser elegidas.
El problema es que muchas aprendieron a atraer desde la herida, no desde la esencia. Quieren ser vistas para confirmar que valen. Desean ser deseadas para no sentir el vacío. Se entregan antes de tiempo para evitar el rechazo. Pero todo vínculo nacido del miedo termina llevando la forma del miedo, incluso cuando parece pasión. Por eso, antes de hablar de secretos, hay una pregunta que no puedes esquivar. Una pregunta que abre la puerta del verdadero magnetismo y también del verdadero vértigo. ¿Estás intentando atraer desde quien eres o desde la parte de ti que teme no ser suficiente? El primer secreto no tiene que ver con maquillaje, frases perfectas ni estrategias de conquista. Tiene que ver con tu energía, con ese clima invisible que envuelve tu presencia antes de que digas una sola palabra. Hay mujeres bellísimas que no conmueven y otras que, sin responder a ningún ideal, dejan una marca imposible de olvidar. ¿Por qué sucede? Porque la energía femenina no es debilidad, es profundidad receptiva, calma con centro, sensibilidad con dirección. Es la capacidad de sentir sin desbordarte, de observar sin perseguir, de habitar el momento sin desesperarte por controlarlo. Y en un mundo lleno de ruido emocional, esa clase de presencia se vuelve casi hipnótica. Una mujer conectada con su energía no corre detrás de la atención, la filtra. No mendiga intensidad, la inspira. No necesita llenar todos los silencios, porque ha descubierto que el silencio también seduce cuando no está cargado de miedo, sino de certeza. Y esa certeza no nace del ego, nace del contacto honesto con su mundo interior. Jung escribió que hasta que el inconsciente no se haga consciente, dirigirá tu vida y lo llamarás destino. En el amor pasa igual. Si no conoces tus vacíos, tus patrones, tus heridas, vas a confundir química con repetición, deseo con carencia, atracción con hambre. Y así terminarás llamando destino a lo que en realidad era una vieja herida buscando escenario. La energía femenina madura no se entrega para ser validada. Se comparte cuando encuentra reciprocidad. Ese matiz cambia todo, porque ya no te acercas desde el miedo a perder, sino desde la libertad de elegir. Y cuando una mujer elige en lugar de rogar, su presencia cambia de temperatura, se vuelve más serena, más fina, más poderosa. También hay belleza en la lentitud, en no mostrarlo todo de inmediato, en no explicar cada emoción, en no abrir cada puerta a la primera mirada. No por cálculo, sino por respeto a tu valor. Lo que tiene raíz no florece en una hora. Lo profundo necesita tiempo. Y la atracción verdadera ama lo que respira, no lo que se precipita. Tu tono de voz, tu forma de escuchar, tu manera de moverte, la calidad de tu atención, todo transmite. Una mujer ansiosa puede decir cosas bellas y aún así generar tensión. Una mujer centrada puede decir poco y dejar un eco. La seducción más poderosa no siempre está en lo que haces, sino en desde dónde lo haces. Y aquí aparece una paradoja. Cuanto más te obsesionas con gustar, menos magnética te vuelves. Cuanto más descansas en ti, más espacio creas para que el otro sienta tu ausencia, incluso cuando estás cerca. La energía no se grita, se irradia, y lo que se irradia desde la paz llega más lejos que lo que se impone desde el esfuerzo. No se trata de volverte inaccesible, se trata de volverte valiosa para ti. Esa diferencia cambia la historia, porque cuando tú misma reconoces tu valor, dejas de perseguir conexiones vacías, dejas de tolerar migajas, dejas de rebajar tu intuición, y lo que antes parecía imposible empieza a sentirse simple, natural, casi inevitable. Pero si tu energía es tan poderosa, si tu presencia puede cambiar lo que despiertas en los demás, entonces surge una pregunta más peligrosa todavía, una pregunta que puede incomodarte y liberarte al mismo tiempo. ¿Qué parte de tu luz has estado apagando por miedo a incomodar a quien nunca supo sostenerla? El segundo secreto comienza en el cuerpo, porque el cuerpo recuerda incluso lo que la mente intenta olvidar. Recuerda las veces que te callaste, las veces que te adaptaste para no perder, las veces que sonreíste cuando en realidad querías irte. Y una mujer desconectada de su cuerpo termina viviendo como una invitada dentro de sí misma. Por eso el encanto natural no se fabrica,
se despierta. Está en la forma en que ocupas el espacio sin pedir disculpas, en la manera en que sostienes la mirada sin invadir, en la suavidad con la que sonríes cuando algo te gusta de verdad. Esos detalles parecen pequeños, pero son lenguaje puro, y el inconsciente siempre los escucha antes que las palabras. Tu mirada, por ejemplo, puede decir más que un discurso entero. Una mirada dispersa cuenta inseguridad. Una mirada desesperada pide algo. Una mirada presente revela profundidad. No se trata de mirar fijo ni de ensayar misterio. Se trata de estar, de mirar desde la conciencia, desde la calma, desde una curiosidad viva que no ruega, que observa. También está la voz, ese puente entre lo invisible y lo íntimo. Cuando una mujer habla desde la prisa, su energía se fragmenta. Cuando habla desde el centro, su voz acaricia sin esfuerzo. No necesitas un tono perfecto, necesitas un tono verdadero. La autenticidad tiene una música que el alma reconoce incluso cuando el oído no la nombra. Y luego viene la sonrisa, tan mal entendida tantas veces, no como obligación social, no como máscara para caer bien, sino como señal de apertura real. Hay sonrisas que esconden miedo y otras que revelan presencia. La diferencia es sutil pero inmensa. Una nace del deseo de agradar, la otra del placer de estar viva en ese instante. El cuerpo femenino tiene una sabiduría ancestral que muchas olvidaron bajo capas de autoexigencia. Cuando te mueves con tensión, cuando cruzas los brazos para protegerte, cuando te encoges para no destacar, estás contando una historia. Y si cambias la historia interna, el cuerpo empieza a narrar otra. Una más libre, más cálida, más magnética. Jung hablaba de la proyección como ese fenómeno en el que vemos en el otro lo que no reconocemos en nosotros. Por eso a veces alguien se siente cautivado por una mujer que simplemente está conectada consigo misma, porque en ella ve reflejada una plenitud que él mismo ha perdido. No es magia, es resonancia psíquica. El encanto natural también aparece cuando dejas de competir con otras mujeres. La competencia endurece la energía, la vuelve defensiva, inquieta, agotada. En cambio, cuando una mujer se reconcilia con su singularidad, deja de pelear por ser la más y empieza a convertirse en la única. Y ser la única siempre tiene más fuerza que intentar ser la mejor. No necesitas convertirte en un personaje para atraer. De hecho, cuanto más personaje construyes, más lejos te quedas de ese magnetismo que nace de lo orgánico. El encanto real tiene imperfecciones, pausas, contradicciones humanas. No fascina porque sea perfecto, fascina porque se siente vivo, porque tiene alma, porque no está pidiendo permiso para existir. Y cuando por fin empiezas a sentir esa transformación en la piel, en la voz, en la forma de entrar y de irte, aparece una pregunta inevitable, una pregunta que cambia por completo tu forma de amar. ¿Qué tipo de hombres empiezan a acercarse cuando una mujer deja de actuar y decide por fin mostrarse real? El tercer secreto es el más profundo y quizá el más difícil, porque no se trata solo de atraer, sino de dejar de atraer aquello que confirma tu herida. Hay mujeres que brillan, sí, pero terminan siempre frente al mismo tipo de distancia, al mismo silencio, al mismo hombre emocionalmente inaccesible. Y eso no es mala suerte, es patrón. El inconsciente ama lo familiar, incluso cuando lo familiar duele. Por eso tantas veces te sientes atraída por quien no puede sostenerte, por quien despierta ansiedad, por quien te obliga a esforzarte de más. No porque lo imposible sea romántico, sino porque tu sistema emocional reconoce ahí una vieja melodía, una historia que aún intenta resolverse. Jung lo intuía con claridad. Aquello que no integras se repite bajo distintos rostros. Cambian los nombres, cambian las escenas, pero la emoción de fondo sigue siendo la misma. Espera, duda, hambre, incertidumbre. Y entonces llamas intensidad a lo que en realidad es desregulación. Llamas destino a lo que en realidad es repetición inconsciente. La mujer verdaderamente atractiva no es la que logra que cualquiera se obsesione con ella. Es la que ha desarrollado suficiente conciencia para distinguir entre ser deseada y ser amada, entre ser perseguida y ser elegida,
entre ser necesaria y ser valorada. Esa lucidez tiene un precio, porque obliga a renunciar a fantasías que parecían pasión. Integrar la sombra significa reconocer que dentro de ti también vive la parte que quiere ser salvada, admirada, preferida a cualquier costo. Esa parte no debe ser humillada, debe ser abrazada, porque cuando la rechazas, decide por ti desde la oscuridad. Cuando la miras con ternura, deja de dominar tus elecciones afectivas. Entonces algo cambia. Ya no te conmueve tanto la intensidad inmediata. Ya no te deslumbra el misterio vacío. Ya no confundes tensión con química. Empiezas a valorar la presencia estable, la palabra coherente, el interés claro. Y al principio eso puede parecer menos emocionante, porque el caos produce adicción, pero la paz produce verdad. Aquí muchas mujeres se asustan, porque sanar modifica el tipo de amor que te atrae. Lo que antes te parecía irresistible comienza a parecer agotador. Lo que antes ignorabas por parecer demasiado simple empieza a revelar profundidad. Y ese giro duele, porque implica aceptar que muchas de tus viejas mariposas no eran amor, eran alarma. La atracción psicológica más poderosa nace cuando una mujer deja de proyectar su salvación en el otro, cuando comprende que ningún vínculo la completará, porque no estaba rota, solo fragmentada. Y esa fragmentación empieza a cerrarse cuando deja de buscar afuera la validación que solo florece de una relación honesta consigo misma. No significa que ya no desees, que ya no sueñes, que ya no te enamores. Significa que tu deseo deja de ser ciego. Se vuelve más fino, más intuitivo, más limpio. Ya no nace de la carencia desesperada, sino del reconocimiento profundo. Ya no busca anestesia, busca encuentro. Ya no quiere drama, quiere verdad encendida. Y cuando una mujer ya no necesita ser rescatada, cuando por fin comprende por qué repetía lo que la hería, aparece la pregunta que precede al clímax, la pregunta más delicada y más luminosa de todas. ¿Qué ocurre cuando dejas de perseguir el amor y te conviertes en alguien capaz de sostenerlo sin perderte? Entonces, llega el momento en que todo lo anterior se une como piezas de un espejo roto que por fin revela un rostro entero. No era falta de belleza, era desconexión. No era falta de valor, era olvido. No era ausencia de magnetismo. Era una energía atrapada bajo capas de miedo, comparación, necesidad y deseo reprimido. La gran revelación es esta. Ser más atractiva no consiste en añadir, sino en quitar. Quitar la ansiedad de gustar, quitar la costumbre de perseguir, quitar la máscara de la complacencia, quitar la fantasía de que el amor verdadero exige que te traiciones. Debajo de todo eso ya estabas tú, viva, profunda, magnética, esperando volver. Por eso las mujeres que transforman su presencia no siempre cambian de rostro, cambian de frecuencia. Caminan distinto, porque ya no van mendigando señales. Miran distinto, porque ya no están buscando aprobación en cada gesto. Aman distinto, porque han entendido que el deseo más poderoso no nace del vacío, sino de una plenitud compartida. Ahora puedes ver con más claridad lo que antes confundías. Ese mensaje tardío que te obsesionaba, esa atención intermitente que te hacía temblar, ese hombre ambiguo que te parecía inolvidable. No era poder, era activación. No era destino, era herida. Y cuando esto se comprende de verdad, la fascinación pierde su hechizo. Jung decía que uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Ahí está el corazón de todo. La mujer que integra su sombra ya no teme su deseo, no teme su intensidad, no teme su sensibilidad. Y justamente por eso deja de ser manejable para vínculos superficiales que solo prosperan en la confusión. El primer secreto era recordar que la atracción nace desde dentro. El segundo, encarnar tu encanto con presencia, cuerpo y verdad. El tercero, dejar de repetir patrones que disfrazabas de amor. Y cuando esos tres secretos se juntan, ocurre algo casi sagrado. Dejas de intentar ser inolvidable y te vuelves inolvidable sin intentarlo. No porque todos te deseen, sino porque ya no te abandonas. No porque controles lo que otros sienten, sino porque dejas de negociar lo que tú vales.
No porque te conviertas en una fantasía, sino porque te vuelves real. Y la realidad de una mujer despierta tiene una fuerza que perturba, atrae y transforma a quien se acerca. Tal vez por eso algunas presencias dejan eco, porque no están suplicando amor, están irradiando verdad. Y la verdad, cuando se habita con ternura y con fuego, tiene algo profundamente seductor. No promete perfección, promete profundidad. No garantiza ausencia de dolor, pero sí una dignidad nueva, una forma distinta de elegir, de amar, de partir. Así se resuelve el loop que nos trajo hasta aquí. Aquello que tenían esas mujeres que parecían imposibles de ignorar no era un truco secreto ni una belleza inalcanzable. Era integración. Era una relación viva con su luz y con su sombra. Era el coraje de no deformarse para ser elegidas. Era presencia convertida en destino propio. Y si ahora sabes que tu magnetismo no depende de perseguir, de fingir ni de encajar, si ya viste que la atracción natural nace cuando vuelves a ti y sostienes tu verdad con suavidad y firmeza, entonces solo queda una última pregunta. Una pregunta que puede cambiar tu historia amorosa desde hoy. ¿Vas a seguir buscando amor afuera o vas a convertirte en el lugar del que nunca más quieras irte? La atracción más profunda no ocurre cuando alguien te mira y decide quedarse. Ocurre cuando tú te miras sin miedo, integras lo que eras, abrazas lo que escondías y dejas de traicionarte para sentirte amada. Desde ahí todo cambia, porque ya no atraes para llenar un vacío, atraes desde una verdad que por fin aprendió a respirar. Si este viaje te tocó por dentro, deja tu comentario, suscríbete y comparte este mensaje con otra mujer que necesite recordar el poder silencioso, profundo y natural que siempre ha vivido dentro de ella.